Saludos muchachos, bienvenidos a la unidad número 1, creatividad publicitaria. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, de creatividad y de la creación publicitaria. Bienvenidos. Vamos a comenzar definiendo lo que es la creatividad y vamos a utilizar para ello una adaptación de la definición de Torrens y Yamamoto. Según ellos, creatividad es el proceso que tiene como resultado la formación de nuevas ideas o hipótesis, verificación de estas y comunicación de los resultados dentro de una situación determinada y bajo unas condiciones concretas. Fíjense que esta definición incluye el proceso que da como resultado algo nuevo u original, es decir, algo creativo. Dicho resultado deberá ser evaluado o verificado y superar unos criterios establecidos para finalmente ser comunicado. Además, hay que tener en cuenta la situación concreta en la que trabajan los creativos publicitarios para desarrollar su actividad. Según otro importante autor, Money, él propuso 4 categorías en las que se pudiera ordenar la creatividad. Primero, la creatividad como producto. Su postulado dice que un producto será creativo cuando sea nuevo, original, valioso y útil. Segundo, la creatividad como proceso. Según Money, inventar una idea nueva y útil que trate de resolver un problema según líneas no convencionales. En cuanto a la creatividad como capacidad o como aptitud, él dice que es la habilidad para producir soluciones originales sin seguir un proceso lógico. Y como cuarto punto, en cuanto a la creatividad y el ambiente, su postulado dice que la creatividad no se produce aislada, sino en la interacción de los pensamientos y el contexto. Como todo en la vida, para hacer algo y para hacerlo bien necesitamos estar motivados. Y la motivación, hablando de creatividad, es aquello que mueve a los creativos a hacer su obra. Sin la motivación suficiente no podría crearse algo original, pues faltaría el interés para hacerlo. Amabili diferencia entre motivación intrínseca, que son las reacciones positivas del individuo hacia la tarea que le mueven a ocuparse de una actividad por el puro placer de hacerlo, es decir, la motivación al logro, y la extrínseca, que es el resultado de fuentes externas como una recompensa, exponiendo que el balance siempre tiene que ser positivo para la intrínseca, es decir, para la automotivación, porque usted puede tener el mayor nivel de motivación externa, pero si usted no está automotivado, esa motivación externa nunca va a servir, nunca va a dar resultado, nunca va a ser suficiente. Los métodos para incentivar la creatividad son las guías que nos ayudan a resolver de forma creativa y original problemas para los que no existen reglas. Es decir, no hay una solución escrita para esa situación que se nos está presentando. Tenemos que crear la resolución nosotros. El problema viene al tratar de encasillar esos métodos y al hecho de contar con muchas versiones de los métodos básicos. Además, muchos críticos piensan que la creatividad está reñida con la metodología, es decir, consideran que la creatividad no puede ser totalmente abierta, sino que debe tener ciertos parámetros que la controlen. En razón de esto, vamos a estudiar una clasificación realizada por Howe. Entonces vamos a ir viendo esta metodología propuesta por Howitt, los diferentes métodos. El primero son los métodos asociativos. Estos favorecen la asociación de ideas por cualquier tipo de relación entre ellas, por similitud, por contraste, etc. Algunos de los aspectos que incluye estos métodos asociativos es el brainstorming, ¿sí? O la tormenta de ideas. Esta separa la producción de ideas de la evaluación, eliminando las críticas y fomentando la participación. Una sesión de tormenta de ideas
se propone que sean grupos de entre 6 y 8 personas que se encargan de producir el mayor número de ideas, y en una segunda fase utilizarían una lista de control con preguntas para posteriormente evaluar y mejorar las ideas. Entonces, en la primera etapa del brainstorming van surgiendo ideas, no hay críticas, solamente escuchamos. Después tenemos los métodos lingüísticos, el método de traducción, por ejemplo, que busca expresiones lingüísticas de diferentes idiomas que expresen un concepto para compararlas y ver en las diferencias una intuición creadora. También tenemos el método del listing, que es crear una lista de palabras que surgen en relación a un problema, y palabras al azar. Utilizar una palabra aleatoria como punto de partida de una cadena de asociaciones para que el proceso productivo comience a funcionar. Otro de los métodos propuestos en esta clasificación son los métodos combinatorios. Estos buscan innovación a partir de la combinación de elementos, entre ellos la matriz del descubrimiento. Este se basa en elaborar una matriz, disponer los elementos en los dos ejes, hacer un análisis combinatorio de elementos y tras él una evaluación del resultado. Por ejemplo, precio y calidad, puedes hacer una combinación de esos dos elementos y en función de eso pues va saliendo esa propuesta. En tercer lugar tenemos los métodos de diagramación. Estos utilizan la representación simplificada de la realidad para dominar la complejidad. Entre ellos tenemos el esquema de ideas. Aquí se formula el problema y se escribe una palabra disparadora que estimule al resto de las ideas. Esta palabra puede mostrar el problema, la resolución o una metáfora. A continuación se escriben palabras relacionadas alrededor e iremos viendo las relaciones de unas con otras, agrupándolas con símbolos geométricos y ordenándolas hasta establecer una clasificación que nos sea útil para la posterior toma de decisión. Como número 4 tenemos los métodos analógicos. Entre ellos está la cinética. Gordon formula un modelo en que los puntos centrales son convertir lo extraño en familiar, es decir, integrar lo desconocido en modelos ya existentes, pues no se puede encontrar soluciones a algo que no se conoce, evidentemente. Y lo familiar en extraño, es decir, eso conocido, convertirlo en extraño, es decir, distorsionar, salirse de lo cotidiano para ver las cosas intencionalmente fuera de foco, lo que se llama pensar fuera de la caja. Entonces, al relacionar cosas diferentes, esto nos llevará a donde no nos llevarían las relaciones habituales y conocidas. Y esto se consigue mediante analogías. La analogía directa describe la comparación verdadera de hechos paralelos. La analogía personal es cuando el individuo se identifica con el problema y lo vive desde adentro. La analogía simbólica simplifica el problema mediante imágenes, y la analogía fantástica es cuando se concreta un deseo imaginando que se hará realidad sin dificultad. El método número 5 es el método onírico, que es llamado sleep writing, que aprovecha los periodos de sueño, que es cuando se nos ocurren las ideas más creativas. Si no, pregúntenle al señor de la foto que ven allí, porque las sesiones de creatividad se harán por la tarde y al dormir se dejará un cuaderno junto a la cama para apuntar las ideas sin olvidarlas, es decir, rescatar esas buenas ideas que has tenido durante tu sueño. Como sexto tenemos los métodos posibilistas. La función del po frente al no del pensamiento lógico. Edward de Bono propone el po del pensamiento lateral, que es uno de sus postulados más importantes, que opera al margen de la razón y cuyas funciones son crear nuevos modelos. Es un antejuicio, una vía intermedia entre aceptación y rechazo que aplaza la valoración
dando libertad para expresar cualquier idea sin necesidad de justificación e investigar modelos viejos. No trata de valorarlos, sino que persigue su reestructuración para reorganizarlos, negando el dogmatismo y el inmovilismo, es decir, esas gringolas mentales que no nos permiten desarrollar este pensamiento lateral que propone Edward de Bono. Como número 7 tenemos los métodos multilógicos. Howe, quien nos propone esta clasificación, reúne en este método características de técnicas anteriores. En la fase de análisis creativo se plantea el problema, se hace limpieza de las ideas que resultan menos originales para decidir cuál es realmente el problema al que nos enfrentamos. Y en la fase de creatividad se buscan soluciones innovadoras que resuelvan el problema mediante diferentes técnicas. Posteriormente, las ideas se seleccionan, se jerarquizan y las más valoradas o las mejor valoradas son las que se aplican. Y como octavo y último método tenemos el método predictivo y su postulado de previsión del futuro. Aquí se identifica el problema fijando una fecha de solución y se visualiza el problema resuelto. Después, por supuesto, habría que regresar del futuro paso a paso para llegar a la solución que habrá que poner en marcha en el presente. Visualizas el resultado positivo que esperas. Te vienes al presente y empiezas a realizar las diferentes actividades, las diferentes fases del proceso para lograr eso que ya visualizaste. Me gusta concluir las clases con alguna frase impactante, alusiva a lo que hemos hablado. Y en esta oportunidad les traigo una frase de David Ogilvy, uno de los padres, considerado por algunos como el padre de la publicidad moderna. Él en alguna oportunidad dijo: si un anuncio no vende, entonces no es creativo. Ogilvy nació en Inglaterra en 1911, fue la mente maestra que creó Ogilvy y Mather, una de las más grandes redes de agencias de publicidad a nivel mundial. Su audacia y el éxito solo fueron superadas por su visión para los negocios y la capacidad de expresar los conceptos que han servido de inspiración y de referencia para los profesionales en el campo de la publicidad y el marketing. Los invito a conocer su vida y a estudiar su pensamiento. Todo publicista lo debe hacer. Nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo, cuídense mucho.